Hola a todos. Bienvenidos una vez más al canal. Si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas ya mismo. Nuestra meta es ambiciosa. Queremos llegar a los 1000 suscriptores. Así que, si te gusta el contenido, no dudes en unirte a nuestra comunidad. Deja tu pulgar arriba si el relato te atrapa y, por favor, déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia que van a escuchar. Hoy les traigo un testimonio que, les juro, los va a dejar sin aliento. Es una de esas situaciones que te hacen pensar, ¿cómo es posible? Prepárense, porque lo que van a escuchar les va a tocar el corazón. Miren, yo nunca he sido de las que se anda desahogando por internet, pero hoy, no sé, siento que necesito sacarme esto de adentro. Es como si el corazón me fuera a explotar si no lo comparto con alguien que entienda de verdad lo que es vivir una pesadilla a plena luz del día. Estoy aquí, sentada frente a la pantalla, con un nudo en la garganta que apenas me deja respirar, y los ojos me pican de tanto aguantar las lágrimas. Las manos me sudan frías y siento un temblor constante, como si el impacto de todo lo vivido aún resonara en cada célula de mi cuerpo. Todo empezó con un grito, uno de esos que te taladran el alma y te dejan vacía por dentro, un eco que aún retumba en mis oídos en los momentos más inesperados. Déjame en paz. Esas fueron las palabras de mi hijo, de mi Javier, el niño al que le di la vida, al que crié con cada fibra de mi ser, sacrificando todo lo que tenía y lo que no, desde mis sueños más pequeños hasta mis aspiraciones más grandes. Todo por verlo feliz y realizado. Esas palabras, salidas de su boca, se clavaron en mí como 1000 puñales, y todavía hoy siento el dolor punzante, un dolor físico que se instala justo detrás de mi esternón, cada vez que las recuerdo, como si la herida nunca fuera a cerrar del todo. Fue por ella, claro, por Sofía. Desde el primer día que la vi, algo en mi instinto maternal me decía que esa mujer no era lo que aparentaba. Una alarma interna que se encendió y nunca más se apagó. Todos la veían como la prometida perfecta, hermosa, con esa belleza pulcra y artificial de una muñeca de porcelana, educada, con modales impecables que recitaba como un guión bien aprendido, y con esa sonrisa que parecía sacada directamente de una revista, tan perfecta que resultaba irreal. Pero yo veía algo más allá de esa fachada impecable, algo que me helaba la sangre y me ponía los pelos de punta. En sus ojos, una frialdad que no cuadraba con la supuesta calidez de su sonrisa. Era como mirar un pedazo de hielo, sin vida, sin alma, una sombra que se asomaba detrás de cada gesto, de cada palabra supuestamente amable, una oscuridad que me resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes en alguna pesadilla lejana. Era un escalofrío que me recorría la espalda cada vez que la tenía cerca, una advertencia silenciosa que mi corazón de madre no podía, y no quería, ignorar, una sensación de peligro inminente que me oprimía el pecho. Intenté hablar con Javier, claro que sí, con la voz temblorosa, casi un susurro, con el corazón en la mano, como si se lo estuviera ofreciendo en bandeja de plata. Le expresé mis miedos, mis intuiciones. Le dije que algo no andaba bien, que esa mujer no me daba buena espina, que sentía que algo oscuro, algo muy retorcido, se escondía detrás de tanta perfección. Le rogué, le supliqué, le expliqué con la paciencia de una madre que solo busca proteger a su hijo, cada una de mis razones, cada una de mis inquietudes, con la esperanza de que mi voz llegara a él y lo hiciera recapacitar. Pero él, mi Javier, el mismo que antes confiaba ciegamente en mis consejos, en mi juicio, en mi experiencia de vida, se puso a la defensiva de inmediato. La defendió con una vehemencia que me hirió, con una pasión que nunca antes había visto en él por nada ni nadie, ni siquiera por sus propios sueños o proyectos. Era como si estuviera cegado, completamente obnubilado, como si no pudiera ver lo que yo, con los años y la experiencia, percibía con tanta claridad, con una nitidez dolorosa. Me sentí como si estuviera hablando con una pared impenetrable y fría. Me sentí impotente, desesperada,
al borde de un abismo de angustia. Ver a mi hijo tan obnubilado, tan lejos de mi alcance, tan fuera de sí, me rompía el alma en pedazos aún más pequeños. ¿Cómo podía ignorar la voz de su madre, la persona que siempre había velado por él, que lo había puesto por encima de todo lo demás, incluso de sí misma? Era una pregunta sin respuesta que me atormentaba día y noche, un eco constante en mi cabeza que me impedía encontrar la paz. La frustración me carcomía por dentro. No podía quedarme de brazos cruzados, cruzada de brazos como una espectadora inerte. Mi corazón me lo impedía. Me gritaba que hiciera algo, cualquier cosa. Si Javier no quería escuchar mis palabras, si se negaba a ver la verdad con sus propios ojos, si estaba tan ciego por esa mujer, entonces yo tendría que mostrársela. Y así fue como, en medio de la impotencia, el dolor más profundo y la rabia contenida, nació en mí una determinación férrea, una resolución inquebrantable que me impulsó a la acción. Sabía que lo que iba a hacer era peligroso, que me estaba metiendo en un terreno desconocido y hostil, un laberinto de mentiras y engaños. Pero el amor por mi hijo era más fuerte que cualquier miedo, que cualquier amenaza, que cualquier sensación de peligro. Y así, con el alma encogida por la angustia pero el espíritu firme como una roca, decidí que iría hasta el final, cueste lo que cueste, hasta las últimas consecuencias, sin importar el precio personal que tuviera que pagar. Ese día, el día en que todo explotó, comenzó como cualquier otro, con la misma rutina monótona y la misma tensión silenciosa en el aire que se había vuelto una constante en nuestra casa. Pero yo ya no era la misma Elena de antes. La noche anterior, el insomnio me había consumido, dándole vueltas a mis sospechas, a esa voz interna que me gritaba sin cesar que Sofía era un lobo con piel de cordero, un depredador disfrazado. Mis nervios estaban a flor de piel, cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza. Me levanté con una pesadez en el cuerpo, como si llevara un yunque sobre los hombros, pero con una claridad en la mente que me asustaba por lo nítida que era. Era el jueves. Sí, el jueves. Había notado que Sofía siempre desaparecía los jueves por la tarde, con una excusa vaga, sobre clases de yoga o reuniones con amigas, excusas que sonaban huecas, carentes de verdad, demasiado conveniente, demasiado recurrente para ser una simple coincidencia. Era un patrón que mi mente había registrado sin que yo me diera cuenta. Decidí que ese día la seguiría, sin titubear, sin decirle nada a nadie, por supuesto, ni a mi hermana, ni a mis amigas, a nadie. Cogí mi viejo cuaderno de espiral, un bolígrafo gastado que siempre llevaba en el bolso, y mi celular. Dudé un momento si llevar la pequeña cámara digital que Javier me había regalado, la que usábamos para las fotos familiares, la que guardaba recuerdos de momentos felices. Sí, la llevé. Quizás la necesitaría. Sentí que sería una herramienta indispensable en mi misión. El corazón me latía a 1000 por hora mientras la veía salir de casa, con ese aire despreocupado, esa ligereza que me resultaba ofensiva, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, tan vacía como su alma. Esperé unos minutos, tratando de controlar la respiración, que se había vuelto errática y superficial, y luego salí detrás de ella, manteniendo una distancia prudencial, sintiéndome como una detective de película barata, con el nerviosismo de una principiante, pero la determinación de una madre. Ella tomó un taxi, algo inusual para ir a una clase de yoga, pensé. ¿Quién toma un taxi para ir a una clase de yoga cuando el gimnasio está a unas pocas cuadras? La seguí en mi coche, con la adrenalina disparada, las manos sudorosas en el volante, aferrándome a él como si mi vida dependiera de ello. Cada semáforo en rojo era una tortura interminable, cada giro una agonía de incertidumbre. No podía perderla, no ahora, no después de todo lo que había sacrificado y arriesgado. El taxi se detuvo frente a un restaurante caro, de esos a los que nunca iríamos nosotros, de esos que solo se ven en las revistas de lujo.
Mi estómago se encogió con una sensación de vacío y náusea. La vi bajarse, con esa elegancia que la caracterizaba, una elegancia tan estudiada que parecía ensayada, y entrar por la puerta giratoria. Estacioné mi coche un poco más adelante y me acerqué, intentando pasar desapercibida, con el cuello de mi abrigo levantado y la cabeza baja, rogando no ser vista. Me asomé por el ventanal, el corazón golpeándome las costillas con una fuerza brutal, como si quisiera salirse de mi pecho. Y ahí estaba, sentada en una mesa junto a la ventana, riendo, con una copa de vino en la mano, y frente a ella, un hombre. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Era él, el hombre que no debía estar allí, el cómplice de su mentira, el que la acompañaba en su doble vida. Los vi riendo a carcajadas, hablando cerca el uno del otro, sus cabezas casi tocándose, en una intimidad que me revolvió el estómago. Luego, lo que más temía, lo que mi mente ya había imaginado, pero lo que mi corazón se negaba a creer. Se inclinaron. Sus labios se encontraron en un beso largo, íntimo, descarado, a la vista de todos, sin ningún reparo. En ese momento, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, me quedé sin aliento, como si me hubieran dado un puñetazo en el diafragma. Era real, era verdad. Mi intuición no me había fallado, se había manifestado con una precisión aterradora. Saqué la cámara con las manos temblorosas. Mis dedos apenas podían sostenerla, y, tratando de que no me vieran, de ser lo más discreta posible, tomé algunas fotos. Cada clic de la cámara era como un golpe en mi pecho, confirmando la puñalada que sentía. Las imágenes se grababan en mi memoria, vívidas y crueles, y el dolor se hacía más intenso con cada nueva evidencia, con cada nuevo fragmento de la verdad que se revelaba ante mis ojos. Me alejé del restaurante, con la cabeza dando vueltas, como si hubiera bebido demasiado, el cuerpo entumecido, incapaz de sentir el frío de la calle. Regresé a casa en una especie de trance, reviviendo una y otra vez la escena, los besos, las risas, la traición, las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo. Con una fuerza de voluntad sobrehumana, finalmente se desbordaron, cayendo sin control por mis mejillas, empapando mi ropa, liberando un poco de la presión que sentía en mi interior. Pero la cosa no terminó ahí. Al jueves siguiente, volví a seguirla, esperando en lo más profundo de mi ser que todo hubiera sido una pesadilla aislada, un malentendido. Pero no, la escena se repitió, casi idéntica, mismo restaurante, mismo hombre, la misma risa, los mismos gestos cómplices. Y entonces, algo más oscuro, algo aún más devastador apareció, algo que me heló la sangre en las venas. Mientras los observaba, con el corazón en la garganta, vi a una niña de unos 6 años acercarse a la mesa. Era bonita, con el pelo rubio y rizado, una inocencia que contrastaba brutalmente con la escena. La niña corrió hacia Sofía, y con una sonrisa ingenua, de esas que solo tienen los niños, la llamó mamá. En ese instante, mi mundo se detuvo. Se hizo un silencio absoluto a mi alrededor, como si el tiempo se hubiera congelado. Sofía no solo era una infiel, era una mujer con una doble vida, con una hija que mi hijo no conocía, una verdad que la hacía aún más monstruosa. La información me golpeó como un rayo, me dejó sin aliento, como si un peso enorme hubiera caído sobre mí. Una hija. ¿Cómo era posible tanto engaño? ¿Cómo podía una persona ser tan calculadora, tan fría, tan desprovista de cualquier escrúpulo moral? La indignación se mezcló con la pena más profunda por mi Javier. Él no merecía esto. No merecía esta traición tan cruel, tan elaborada, tan personal. Me dolía por él de una manera que las palabras no pueden describir. Llegué a casa con la mente en ebullición, un torbellino de pensamientos y emociones. Tenía que encontrar más pruebas, algo irrefutable, algo que lo hiciera reaccionar. Me senté frente a la computadora, con las manos temblorosas, mis dedos apenas pudiendo teclear, y empecé a buscar. Recordé algo que Javier me había comentado una vez sobre Sofía.
Algo sobre un perfil de Facebook antiguo que ya no usaba. Algo que había pasado por alto en su momento. Empecé a buscar nombres, a cruzar datos, a revisar cada pista por pequeña que fuera. Y entonces lo encontré. Un perfil oculto en una red social, con otro nombre. Pero era ella, no había duda. La reconocí al instante. En ese perfil, Sofía se presentaba como madre soltera, con fotos de la niña, sonriendo, como si no tuviera nada que esconder. La mentira era aún más grande de lo que había imaginado. Una red de engaños tan intrincada que me mareaba solo de pensar en ella. La investigación se volvió cada vez más peligrosa. Un día, llegó a mi correo electrónico un mensaje anónimo, sin remitente. Solo el texto. «Deje de escarbar, señora». El escalofrío me recorrió la espalda. Un escalofrío que no era de frío, sino de puro terror. Sabían lo que estaba haciendo. Me estaban vigilando. Esto ya no era un juego de espías de película. Era una amenaza real, directa, personal. Luego, la camioneta negra, sin placas, estacionada en la calle, justo frente a mi casa. La veía cada vez que salía a hacer la compra, cada vez que miraba por la ventana. Era una presencia silenciosa, amenazante, que me helaba la sangre. Su sola presencia me gritaba que me estaban observando, que sabían cada uno de mis movimientos. Ya no estaba segura en mi propia casa. Ni siquiera la privacidad de mi hogar me protegía de esa amenaza latente. El miedo me invadió, un miedo real, tangible, que me oprimía el pecho y me quitaba el aire. Sabía que no podía seguir sola, que la situación me superaba por completo. Necesitaba ayuda profesional, alguien que supiera moverse en las sombras, que entendiera cómo lidiar con este tipo de amenazas. Así que, con el corazón en un puño, busqué en internet detectives privadas. Encontré una, con buenas referencias, y decidí que era mi única opción. La contacté, y ella me recibió en su oficina. Le conté todo, cada detalle, cada sospecha, cada foto, cada nota que había tomado. Ella me escuchó con atención, con una mirada seria pero comprensiva, sin un atisbo de juicio. Me sentí un poco más tranquila al saber que no estaba sola en esto, que había alguien más luchando a mi lado. La detective era una mujer fuerte, con experiencia, con una intuición afilada, y eso me dio un poco de esperanza, un pequeño resquicio de luz en la oscuridad. Un día, la detective me llamó. Su voz era grave, urgente, cargada de una noticia que sabía que me impactaría. Había un giro crucial en la investigación. El amante de Sofía lo había reconocido. Era Víctor Reyes, un excompañero de universidad de Javier, a quien mi hijo consideraba un amigo. Un amigo. La traición era aún más profunda, más retorcida, más dolorosa de lo que había imaginado. La noticia me dejó helada, petrificada en mi silla. La magnitud del engaño se extendía como una mancha de aceite. No solo era Sofía, sino también un amigo de Javier, alguien en quien él había confiado. ¿Hasta dónde llegaba esta red? ¿De engaños? ¿Quién más estaba involucrado? Sentí una náusea, un asco profundo por tanta falsedad, por tanta maldad disfrazada de amistad. Poco después, recibí otra nota anónima. Esta vez, me guiaba hacia el Proyecto Alfa. Me decía que investigara, que ahí encontraría la clave de todo. ¿Proyecto Alfa? Ese nombre me sonaba a algo lejano, a un recuerdo borroso del pasado de Javier, algo que él había mencionado hace mucho tiempo, cuando estaba ilusionado con el futuro. Empecé a recordar con la detective. El Proyecto Alfa era un emprendimiento tecnológico en el que Javier había invertido mucho dinero, sus ahorros de años, el fruto de su esfuerzo y dedicación. Un proyecto que había fracasado estrepitosamente, que lo había dejado en la ruina, destrozado emocionalmente, con el espíritu por los suelos. Mi hijo había estado deprimido por meses después de aquello, y yo, como su madre, había cargado con su dolor. Le pasé la información a la detective. Ella, con su habilidad y sus contactos, desenterró la verdad, la verdadera razón detrás de toda esta conspiración. Javier, mi hijo, sin saberlo,
Aún era el titular legal del 40% de los derechos de un software de aquel proyecto. Un software que ahora, después de años de desarrollo por otras manos, valía millones, millones. Mi mente no podía procesar tanta información. El matrimonio con Sofía, la farsa. Todo era un plan orquestado al milímetro para que Javier, debilitado emocionalmente por la supuesta pérdida de su dinero, por la depresión y la desilusión, firmara la cesión final de sus derechos a favor de Víctor y Sofía. Una trampa elaborada, fría, calculadora, diseñada con una malicia que me revolvía el estómago. La frialdad de su plan era escalofriante. Las pruebas se acumulaban en la mesa de la detective. Contratos fraudulentos, correos electrónicos comprometedores, transferencias de dinero ilícitas. La detective lo tenía todo. Un expediente completo que desvelaba la red de engaños. La conspiración en su totalidad. Era abrumador, sí, pero a la vez me daba una fuerza renovada, una energía que no sabía que tenía, una sed de justicia que me impulsaba. Ahora sí, tenía las pruebas irrefutables, las que no dejaban lugar a dudas. Era el momento de hablar con Javier, de confrontarlo con la cruda realidad. El día de la boda se acercaba, y no había tiempo que perder. Cada minuto contaba. Mi corazón latía desbocado, sabiendo que este sería el momento decisivo, el que cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo senté, en el sofá, con la mesa de café entre nosotros. Le mostré las fotos del restaurante, las del perfil oculto de Sofía, las pruebas irrefutables de su doble vida. Vi la incredulidad en sus ojos al principio, luego la confusión, y finalmente, el dolor. Un dolor profundo que me traspasó el alma. Pero aún no era suficiente. Él todavía la defendía, con esa fe ciega que tanto me desesperaba, esa necesidad de creer en la persona que amaba. Entonces, le mostré los documentos que la detective había conseguido, los contratos fraudulentos, los informes del Proyecto Alfa, detallando cómo había sido despojado de sus derechos, la forma en que su amigo lo había traicionado. Sus ojos se abrieron, desorbitados, mientras leía cada palabra, cada cláusula. La realidad se le venía encima como una luz, sepultándolo bajo el peso de la verdad. Y el golpe final, un mensaje de texto que había encontrado en el celular de Sofía, un descuido que ella nunca se hubiera imaginado, una pequeña falla en su plan. Perfecto, mi amor, el plan sigue en pie. En cuanto firme, todo será nuestro. Esa fue la estocada final, el último clavo en el ataúd de su relación. El color se le fue del rostro. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía el teléfono, como si el aparato estuviera cargado de electricidad. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó con toda su fuerza, la comprensión total de la magnitud del engaño. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de rabia, de humillación, de incredulidad, de una profunda tristeza por la traición. Me abrazó, me apretó con fuerza, con la desesperación de un niño que ha perdido el camino. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo estaba de vuelta, que la niebla que lo había cubierto se disipaba. Estaba roto, sí, destrozado por la traición, pero estaba conmigo. La verdad, por dolorosa que fuera, lo había liberado de la ceguera que lo había mantenido cautivo. El día de la boda llegó, con una tensión palpable en el aire, casi se podía cortar con un cuchillo. Vestidos impecables, flores exuberantes, invitados sonrientes que no sabían la bomba que estaba a punto de estallar, música alegre, todo parecía normal, una escena idílica de un día perfecto, un cuento de hadas. Pero yo sabía lo que se avecinaba, y mi corazón latía con fuerza, una mezcla extraña de nerviosismo y una extraña calma, la calma que precede a la tormenta. Javier, de pie en el altar, junto a Sofía, ella, radiante, con ese vestido blanco que parecía burlarse de la pureza que nunca tuvo, con esa sonrisa de fachada que ahora me daba náuseas, una máscara que estaba a punto de caer. Los invitados expectantes, el cura listo para pronunciar las palabras que sellarían el engaño,
que unirían a mi hijo a una mentira. Y entonces, Javier tomó aire. Un aire pesado, cargado de emoción, de valentía, de rabia contenida, con voz firme, aunque con un temblor casi imperceptible que solo yo pude notar, detuvo la ceremonia. El murmullo se extendió por la iglesia. Las cabezas giraron, las miradas curiosas se posaron en él, en la pareja, en lo que estaba sucediendo. Frente a todos los invitados, con el salón en silencio, mi hijo leyó fragmentos de los contratos fraudulentos, la prueba tangible de la estafa. Las palabras resonaban en el silencio, revelando la traición, la mentira, la ambición desmedida. Los rostros de Sofía y Víctor, que estaba sentado discretamente entre los invitados, se descompusieron. La sangre se les fue de la cara, revelando el pánico. Luego, Javier mostró las capturas de pantalla, la evidencia innegable, las fotografías del restaurante, el perfil oculto, el mensaje de texto. Cada imagen era un martillazo en la farsa de Sofía, cada una derrumbando su castillo de mentiras. La iglesia se llenó de jadeos y exclamaciones de sorpresa. La incredulidad se pintó en los rostros de todos los presentes, y con la voz que le salía del alma, una voz llena de dolor pero también de una nueva fuerza, sentenció: «No voy a casarme con una mujer que me ha mentido desde el primer día, que me ha manipulado, que ha intentado destruirme». El escándalo estalló. Las palabras se atropellaron. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa, de indignación. La farsa se desmoronó por completo, en un estruendo de vergüenza y traición. La detective, que estaba sentada discretamente entre los invitados, se levantó en ese momento crucial. Con paso firme y decidido, se acercó al altar y frente a todos, con una autoridad innegable, demostró que un poder notarial presentado por Víctor era una falsificación. La evidencia era abrumadora, irrefutable, no había forma de negarla. La policía, que ya había sido alertada por la detective y esperaba pacientemente fuera, entró en la iglesia. Sofía fue detenida en el acto. Su rostro, antes tan angelical, se transformó en una mueca de rabia y desesperación. Sus ojos se llenaron de un odio puro. Víctor, en medio del caos, con la adrenalina disparada, intentó escapar, aprovechando la confusión. Corrió por el pasillo, empujando a la gente, abriéndose paso a empujones. Pero antes de salir por la puerta principal, se detuvo. Me miró con un odio visceral y me amenazó. Sus palabras, crudas y llenas de veneno, se clavaron en mi memoria. Una advertencia sombría. «Esto no ha terminado, vieja. Te arrepentirás de esto». La historia escaló a un thriller de espionaje corporativo en los días siguientes. La detective siguió el rastro de Víctor, desentrañando una red criminal mucho más grande de lo que imaginábamos, con ramificaciones insospechadas. Era como una película, pero la estábamos viviendo en carne propia, con la tensión y el peligro acechando a cada paso. La pieza final del rompecabezas llegó de la forma más inesperada, como caída del cielo. Un video, grabado por un socio de Javier que se creía desaparecido, alguien que había estado involucrado en el Proyecto Alfa y que había sido silenciado, dado por muerto. Era la voz de la verdad desde el más allá. El video exponía toda la red criminal, los nombres de los involucrados, las conexiones, los detalles minuciosos de la estafa, las pruebas de las falsificaciones. Era la prueba definitiva, la que ataba todos los cabos sueltos, la que cerraba el círculo. Gracias a eso, Víctor fue capturado, intentando huir del país, en el aeropuerto, con una maleta llena de dinero en efectivo y documentos falsos. Su intento desesperado por escapar había fracasado. Javier fue absuelto públicamente, su nombre limpiado de cualquier mancha, su honor restaurado. La pesadilla había terminado. El camino había sido largo y doloroso, lleno de miedo, incertidumbre, noches sin dormir y un sufrimiento que me había consumido. Pero habíamos llegado al otro lado.
Y al final, mi lucha no fue en vano. Mi instinto de madre, ese que al principio parecía una locura, una obsesión, había sido la brújula que nos guió a la verdad, la luz en la oscuridad. El amor por mi hijo fue el motor que me impulsó a seguir adelante, a no rendirme, a enfrentar el peligro sin dudar. Demostré que el amor de una madre, cuando es real, es una fuerza imparable, una energía que mueve montañas. Puede derrumbar hasta la mentira más perfecta, puede desvelar las sombras más ocultas, puede sacar a la luz la verdad más enterrada. Y eso es algo que nadie, ni la más astuta de las farsantes, ni el más cruel de los traidores, podrá quitarnos jamás. Este amor es mi legado, mi fuerza, mi razón de ser.